Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar y vamos a continuar repasando el tema de trigonometría, ¿no? Bueno, ¿dónde está el lápiz? Aquí está. Dice de un triángulo rectángulo, uno de los catetos vale 10 centímetros. Su ángulo opuesto es beta y mide 30 grados. ¿Cuánto mide el otro cateto? Igual en centímetros, ¿no? Vamos a dibujar nuestro triangulito. Voy a mover esto un poquito más arriba, así. Y vamos a tener nuestro triángulo de la siguiente forma, ¿no? Triángulo rectángulo, así que va a tener un ángulo recto, ¿no? Este de aquí es el ángulo recto. Dice que uno de los ángulos es beta y su lado opuesto, es decir, su cateto opuesto mide 10 centímetros, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide el otro cateto? Es decir, este otro lado. ¿Cuánto medirá ese cateto? ¿Ya? Conocemos dos cosas. Conocemos un ángulo y conocemos el cateto opuesto, que mide 10 centímetros. De las funciones trigonométricas en relación con los lados del triángulo, ¿qué funciones teníamos? Teníamos el seno, el coseno y la tangente, ¿no? ¿Qué relación existe entre estas funciones y los lados de este triángulo? Por ejemplo, el seno de beta, habíamos dicho que es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? En el caso del coseno de beta, igual, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y en el caso de la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces, si nuestro objetivo es encontrar el otro cateto, es decir, el cateto adyacente, ¿cuál de estas tres funciones me es más útil? El, el del seno. Ya, podría ser el seno, pero en este caso tenemos el cateto opuesto, tengo el ángulo y necesito el cateto adyacente. Se puede conseguir con esto de aquí, claro. Después tendríamos que reemplazar si en coseno de beta. En este caso es más útil utilizar este de acá. Porque de esta ecuación ya conozco dos de los tres valores. Conozco beta. Beta vale 30 grados. El cateto opuesto es 10 centímetros. Y el cateto adyacente es mi incógnita. Obviamente sí, también se puede encontrar a través del seno, podemos encontrar la hipotenusa y con la hipotenusa hacer Pitágoras, ¿no? Pero es un poco más largo. Y para hacer más efectivo el tiempo que vamos a ocupar, vamos a optar por la tangente. De todas formas, igual vamos a utilizar seno y coseno. ¿Por qué razón? A ver, sabemos que la tangente es seno sobre coseno, ¿no? Y justamente voy a ocupar seno y coseno porque esa tabla es la que yo me sé de memoria, ¿no? De los ángulos notables. Del 0, del 30, del 45, del 60 y del 90. ¿Qué formato tiene el seno? Para el 0 es 0, 1, 2, 3 y 4. Raíz, 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 raíz y raíz. Sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2 y sobre 2. Para el coseno, ¿qué forma tiene? Al revés, 0, 1, 2, 3, 4. Raíz, 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 todo sobre 2, ¿no?
Incluso la anterior clase creo que pasaron un video de un gatito explicando esto, ¿no? ¿Ya? Así que vamos a utilizar estos valores. Bueno, yo voy a decir la tangente de beta. ¿Cuánto vale beta? 30 grados es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto vale 10. Sobre el cateto adyacente, que en este caso es mi incógnita. Vamos a despejar. Voy a decir seno de 30 sobre coseno de 30, 10 cateto adyacente. ¿Ok? Estoy ocupando esta identidad de acá. Tangente es seno sobre coseno, ¿no? Entonces, esta CA que está dividiendo va a pasar a multiplicar al seno y al coseno, ¿no? Seno de 30, coseno de 30, igual a 10. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 10 por, está dividiendo, pasa a multiplicar el coseno, no nos olvidemos los grados. Coseno de 30 grados. El seno está multiplicando CA, pasa a dividir, ¿no? Seno de 30 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 30? Coseno de 30, aquí está el grado 30, es raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 30 es raíz de 1 sobre 2. Raíz de 1 sabemos que es 1. Así que vamos a anotar 1/2. 5 dividido entre 2 de a 1. Aquí es 5. 5 raíz de 3 sobre 1/2. Vamos a hacer esa división. 5 dividido entre 1/2. Nos va a quedar 10 raíz de 3, ¿no? Recuerden, extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Y ese es el resultado. El otro cateto vale 10 raíz de 3 centímetros, ¿no? 10 raíz de 3 centímetros. Bueno, ya que hemos hecho un ejercicio, vamos a hacer el siguiente repaso. A fin de expresar los valores en un triángulo, nosotros estamos trabajando con triángulos rectángulos, ¿no? Que este ángulo no está recto. Voy a tratar de hacerlo más recto. A ver, hasta acá. De aquí arriba y de aquí a acá. Ok. Entonces, este es un triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo recto. Y acá puedo nombrar otro ángulo, lo puedo llamar alfa. Y otro ángulo que puede ser beta, ¿no? Así como puede ser el ángulo A mayúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula, lo que ustedes quieran. Puede ser X, Y, no hay problema. Pero yo quiero nombrarlo de esta forma, ¿no? Y voy a nombrar los lados como este lado de aquí es un cateto, lo voy a llamar A. Este lado de acá es otro cateto, lo voy a llamar B. Y este otro lado de aquí, el inclinado se llama hipotenusa. Pero yo lo voy a representar con la letra C. Para este caso, ¿no? Ahora, ¿qué relación existe entre los tres lados de este triángulo? La hipotenusa tiene relación con los dos catetos, ¿no? ¿Qué relación tiene? A ver, es el teorema de Pitágoras, ¿no? Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es C al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado, que son los catetos. Y esta de aquí es una fórmula muy utilizada
en este tipo de problemas de trigonometría, ¿no? Entonces, si yo conozco dos de los lados, puedo obtener el tercero a partir del teorema de Pitágoras, ¿no? Porque al final de cuentas, esta es la hipotenusa y estos son los dos catetos. Y esta es la famosa ecuación de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras. Ahora, si nosotros hablamos de las funciones trigonométricas, no puedo, hace demasiado calor y no puedo salir del agua. Ayer que si nadie hablamos se de las animaba funciones a trigonométricas, para el ángulo alfa, en el ángulo alfa, ¿qué relación existe? A ver, habíamos visto que el seno de alfa, en este caso, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero de estos tres lados, ¿cuál es el cateto opuesto para alfa? A. El lado A, ¿no? Que está aquí al frente. Y la hipotenusa ya la conocemos, ¿no? Es la que está ahí inclinada. Para el coseno de alfa, el cateto adyacente es el que está al lado del ángulo, o con el ángulo, es el lado B. Y está sobre la hipotenusa, que es C, ¿no? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. En el caso de la tangente, es cateto opuesto, que es A mayúscula en este caso, sobre B. Ahora, si hablamos de las funciones trigonométricas, para beta, el seno de beta utiliza su cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Esto es beta, ¿cuál es el opuesto? Es B mayúscula, ¿no? B mayúscula sobre la hipotenusa, que es C. El coseno de beta es el cateto adyacente. El cateto adyacente es A sobre la hipotenusa, que es C. Y por último, la tangente de beta es B, que es el cateto opuesto sobre A. Ahí están las funciones trigonométricas para el ángulo beta. ¿Ok? Eso respecto al triángulo, ¿no? Ahora vamos a hacer otro ejercicio. A ver. Esto todo lo que hicimos en la mañana. Pueden verlo en los videos. Quiero hacer uno distinto. A ver. Este de acá, por ejemplo. Ya. Dice, la distancia entre dos edificios de techo plano es de 60 metros. Desde la azotea del menor de los edificios, cuya altura es 30 metros, se observa la azotea del otro con un ángulo de elevación
de 45 grados. Entonces, la altura en metros del edificio es, hay que ver eso. Vamos a plantearlo de la siguiente forma. Ya tenemos un edificio pequeño. Dice que tiene techo plano. Desde eso voy a hacer esto de acá. ¿Ya? Aquí está el edificio pequeño. Vamos a poner esa altura. El edificio pequeño, ¿no? Y dice que más allá hay otro edificio más grande, ¿no? Con más pisos. ¿A qué distancia está este edificio? Dice que la distancia entre estos dos es 60 metros, ¿no? 60 metros. Ok. Y dice que desde la azotea, es decir, en el techo del edificio pequeño, y el edificio pequeño mide ¿cuánto? Mide 30 metros. ¿Ya? Se observa al otro techo, es decir, que aquí hay alguien mirando, y el techo lo puede ver con una inclinación de ¿cuánto? A ver. La inclinación de ahí dice que es 45 grados. ¿Ya? ¿Cuál es la altura del edificio grande en metros? Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular lo siguiente. Aquí se forma un triangulito. ¿Ya? Hay un triángulo ahí. Y lo que nosotros sabemos es que este lado vale 60. Lo voy a escribir por acá el triángulo. Ahí. Y aquí es 45 grados. ¿Cuál es la distancia acá? 60 metros, ¿no? Aquí está el otro techo y aquí está la vista recta en realidad desde el anterior techo, ¿no? Lo que vamos a calcular es este otro ángulo. ¿Ok? ¿Qué vamos a utilizar entonces? La tangente del ángulo X es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, ¿qué valores conocemos? Yo sé el valor del ángulo X, sé el valor del cateto adyacente, pero no conozco este valor. ¿Ya? Ese valor de ahí es el que vamos a despejar. Además de que la tangente es seno sobre coseno, ¿no? Vamos a colocar eso entonces. Seno de 45 grados sobre el coseno de 45 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso no conozco, sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente es 60. El seno de 45, 0, 30 y 45 es 2, ¿no? Coinciden los dos. Y acá abajo igual. Para el seno y para el coseno. Entonces vamos a tener raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2 igual al cateto opuesto sobre 60. Medios con medios, extremos con extremos, nos van a quedar
1, ¿no? Cateto opuesto sobre 60. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 60 metros. Y lo que hemos calculado acá, en realidad es este espacio. Ese espacio mide 60 metros. Si este espacio desde la vista recta de este edificio que mide 30 vale 60, ¿cuánto mide el edificio? Obviamente en este espacio tenemos 30, debió ser más alto, ¿no? Pero igual, ¿no? Es un dibujo de referencia. Así que la altura es los 30 metros del anterior edificio más los 60 metros que se calculan a partir del techo de este edificio, ¿no? Así que el resultado aquí es 90 metros. Y es el inciso B. Inciso B. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió el planteamiento de este problema? ¿O hubo alguna duda? A ver, los leo. Ok. Veamos a ver otro. Dice, una torre está situada sobre la orilla de un río. Desde la orilla opuesta, el ángulo de elevación de la torre es 60 grados. Y desde un punto 100 metros más distante, el ángulo de elevación es de 30 grados. La altura de la torre en metros es, a ver, dice, una torre está situada sobre la orilla de un río. Ya, vamos a graficar eso. Entonces aquí hay una torre. Ya, está en la orilla de un río. Ok. Dice que desde este punto de la orilla, la torre, el ángulo de elevación de la torre es 60. Es decir que acá se forma un ángulo de 60 grados. Y dice que 100 metros más acá, en este otro punto, el ángulo de elevación ya no es 60, sino que es 30 grados. A ver. Ahí. No sale recto esto, ¿no? Ya, ahí. Acá se forma otro ángulo. Y ese ángulo mide 30 grados. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la altura de la torre? Vamos a poner esos dos ángulos
Bueno, perdón, esos dos triángulos que se forman los voy a escribir acá. Tenemos un primer triángulo. Desde la altura de la torre hasta el suelo se forma el otro cateto cruzando el río, ¿no? Aquí. Y este ángulo de acá nos dice que es 60 grados. Esta es la altura de la torre. Que es uno de los catetos, ¿no? Y no conocemos más. Aquí tenemos una distancia del río. Podemos llamarlo el ancho del río. Voy a poner A. Este va a ser mi ángulo X. Ahora, dice que 100 metros más allá, es decir que si esto mide A, esto va a medir más 100. A ver. 100 metros más distante. Es decir que aquí vamos a tener otro triángulo que se forma, pero mucho más largo el cateto de abajo. Ahí, ¿no? Obviamente la altura de la torre sigue siendo la misma. Sigue siendo H. Y acá el ancho del río es, perdón, la distancia de donde se observa la punta de la torre es la longitud del río. En lugar de A le voy a poner R, ¿no? De río, mejor, se entiende mejor. R. Y acá vamos a tener R más 100. Tenemos esto de acá. Ahí. Y acá el ángulo que se forma va a ser un ángulo Y igual a lo siguiente. ¿Cuánto vale? 30, ¿no? 30 grados. ¿Listo? Ahí están mis dos triángulos que salen de este problema. El primero sale de observar desde la orilla opuesta del río. ¿Ya? Desde la orilla opuesta. El ángulo de elevación de la torre es 60 metros. Ahí está la elevación. 60 grados, perdón. Y dice que 100 metros más allá, es decir, avanzando de este punto, el ángulo de elevación es 30. Es decir que R, en realidad R era hasta por acá, se ha avanzado 100 metros más y el ángulo cambia. Ahora el ángulo es 30 grados. Bueno, entonces, ¿qué relación tiene esta forma con esta otra forma? Si ustedes se dan cuenta, ambas comparten H. Así que voy a tratar de despejar de aquí la relación que existe. Voy a decir la tangente de 60 de este ángulo de acá es el cateto opuesto, que es la altura, sobre el cateto adyacente, que es R. ¿Correcto? Ese triángulo forma esta ecuación. La relación que existe entre este grado, perdón, entre estos grados de elevación, es justamente la altura de la torre y el cateto adyacente va a ser la longitud del río. ¿Ya? Entonces, ahí está mi primera ecuación. De acá, lo mismo, tenemos que la tangente de 30 grados es igual a, ¿qué valor? La altura y el cateto adyacente es el ancho del río más 100 metros. Y aquí tengo primera ecuación
segunda ecuación y tenemos dos incógnitas. ¿Ok? ¿Qué se hace en este caso? Hay que despejar cualquiera de las dos y reemplazar en la otra. En este caso, a mí me conviene reemplazar. En cualquiera de las dos puedo reemplazar R. Y así obtener la altura directamente, ¿no? Porque es eso lo que nos interesa. La altura de la torre. Voy a desarrollar un poco más ambas. Voy a tener H sobre R, mi primera ecuación, igual. Tangente sabemos que es seno de 60 sobre coseno de 60, ¿no? El seno de 60 es 0,30, 45, 60, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3 y 4. Esto para el seno y esto para el coseno, ¿no? Dice que esto era así y sobre 2. Escogemos uno. El de 60 es, seno de 60 es 3. Así que es raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de 60 es 1. Raíz de 1 sobre 2, que es 1/2. Si yo despejo eso, bueno, si yo realizo estas operaciones, en este caso, me va a quedar 2 veces la raíz de 3 sobre 2. Y el resultado acá es, con este se va, raíz de 3. Entonces, mi primera ecuación me ha quedado que H sobre R es igual a raíz de 3. ¿Ok? H sobre R, raíz de 3. Puedo despejar R, como también podría despejar H, ¿no? En este caso voy a despejar R. Esta R pasa a multiplicar H igual a R raíz de 3. Y esa R raíz de 3 es H sobre raíz de 3. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí porque después voy a reemplazar. Si fuera esa mi respuesta, tendría que multiplicarlo por raíz de 3, ¿no? Y desaparecer la raíz. Pero en este caso no es necesario. La tangente de 30 es HR más 100 igual. Tangente de 30 es seno de 30 sobre coseno de 30. El seno de 30 grados es, aquí está el 30, el 1, 1/2. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y de aquí nos va a quedar 1 sobre raíz de 3, ¿no? Con este 2 puedo simplificarlo. Y me queda 1 sobre raíz de 3. De acá, H R más 100 igual a 1 raíz de 3. Lo quiero pasar a multiplicar este de aquí y me va a quedar raíz de 3 veces por H igual, y este lo paso acá, R más 100. Entonces, raíz de 3 por H menos 100 es igual a R. Ahí está, estábamos despejados. Puedo igualarlos y me va a quedar lo siguiente. H sobre raíz de 3 igual a R. Y R es raíz de 3 por H menos 100.
Vamos a tener entonces h igual a raíz de 3. De esta forma. Raíz de 3 por raíz de 3 se hace 3h. Raíz de 3 menos 100 raíz de h. Perdón, raíz de 3. Este pasa aquí, 2h. Este pasa allá. 100 raíz de 3. Y h tiene un valor de 100 sobre 2 raíz de 3. Por lo tanto, h es 50 veces la raíz de 3. ¿Ok? Bueno, esto ya es despeje, ¿no? Así que la altura es 50 raíz de 3 metros. ¿Ya? Aquí está la primera ecuación despejada y la segunda ecuación despejada. Ya el despeje lo hicimos acá, ¿no? Vamos a poner igualando la ecuación 1 y la ecuación 2. El resultado es este de acá. Bien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Se entendió el planteamiento? Hagamos este ejercicio más. Es el último propuesto, ¿no? De trigonometría. Dice una palmera proyecta una sombra de 18 metros de largo. Es decir, que tenemos una palmera. Ahora vamos a dibujar una palmera. ¿Cómo nos queda? Ahí, ¿no? Una palmerita. Y dice que obviamente por los rayos del sol se proyecta una sombra, ¿no? Vamos a tratar de dibujar mejor esta sombra. Y dice que desde la base, la sombra proyectada tiene un largo de ¿cuánto? 18 metros. 18 metros mide esta sombra. Además de que el ángulo que se forma desde la punta de esta sombra hasta la altura de la palmera es un ángulo de 30 grados. La pregunta es, ¿cuánto mide la palmera? ¿Qué tenemos ahí? Obviamente otro triángulo rectángulo, ¿no? Donde este cateto puede ser la altura y el de acá es la sombra, ¿no? Está la sombra y este de aquí es la altura. ¿Ya? El ángulo que se proyecta es 30 grados. Tenemos entonces, la sombra es 18, es el cateto adyacente, y necesito el cateto opuesto. ¿Qué función
trigonométrica podemos usar, obviamente la tangente, ¿no? La que tiene todos estos tres elementos. Y la tangente de 30 grados es el cateto opuesto, que es la altura, sobre el cateto adyacente, que es la sombra. De estos dos solamente conozco uno, así que puedo despejar el otro, ¿no? Recuerden que esto ya está definido. Entonces, seno de 30, coseno de 30, igual a la altura, dividido entre 18, ¿no? El seno de 30, 0, 30 y 45. 0,1 es un medio el seno. El coseno es 0, 1, 2, 3, ¿no? Raíz de 3 sobre 2. Altura, aquí es 18, ¿no? S2 con S2 podemos simplificar y nos va a quedar que 1 sobre raíz de 3 es igual a la altura sobre 18. Entonces la altura es 18 sobre raíz de 3. No podemos dejar una raíz en una fracción, vamos a multiplicar por raíz de 3 sobre raíz de 3, ¿no? Esto de aquí nos va a dar 18 dividido entre 3 por raíz de 3. Por lo tanto, la altura, ¿qué valor tiene? 18 entre 3, 6 veces la raíz de 3. Y esa es la altura de la palmera, que en este caso es el inciso A, ¿no? 6 raíz de 3. Bien. Con esto terminamos.